Le quería hacer una pregunta, don Fernando. Está habiendo muchísimos contagiados, pero sin embargo hay muchísimos menos muertos. ¿Esto tiene algo que ver con los PCR que se están haciendo o con los que nos indican a lo mejor están dando a mucha más gente de la que es, de que no son fiables? Bueno, la prueba en cadena de reacción de polimerasa, la PCR, en realidad fue creada para otra cosa. No es una prueba diagnóstica. Es absolutamente sorprendente que se esté utilizando ahora para decir que alguien está enfermo. Y una persona que da positivo en un test PCR puede estar dando positivo a toda una serie de coronavirus diferentes, que no es el SARS-CoV-2, e incluso a alguna bacteria. Es decir, los datos que nos están dando de positivos y de rebrotes no son gente enferma, son gente que ha dado positivo en un test que nunca fue creado y que el propio premio Nobel que lo creó ha dicho que no sirve para virus de ARN y que además no es una prueba diagnóstica, es una prueba que es muy útil al principio de una pandemia para ubicar un poco una serie de brotes, pero da muchos falsos positivos, pero da más falsos positivos que positivos reales, hasta tal punto que el ministro de Sanidad alemán lo retiró ya hace tiempo y en Canadá también lo han retirado. No podemos fiarnos de los PCR y ahora mismo estamos todos enloquecidos haciendo unos PCRs que no sirven para nada y que además presumo y no quiero pensar mal o sí que hay gente que se está forrando con estos PCRs. Mi nombre es María José Martínez Albarracín, soy médica, licenciada en Medicina por la Universidad de Murcia y también soy catedrática de procesos diagnósticos clínicos. Durante muchos años he sido profesora de bioquímica, de inmunología y de técnicas instrumentales de laboratorio para formación de los técnicos de formación profesional del grado superior de laboratorio de diagnóstico clínico. Aparte de eso, la PCR es una prueba súper delicada porque consiste en que de un fragmento muy pequeñito se amplifican millones de veces. Con lo cual, cualquier fragmento de ARN que pueda haber en una muestra celular o en la sangre se amplificaría. De aquí que pueda haber muchos falsos positivos. Y de aquí que se hayan dado casos como que ha dado positivo sangre de cabra o incluso, como vimos, la papaya, ¿no? John Magufuli hizo un análisis de una papaya y también le dio positivo. Y otra cosa que quiero ya añadir. También se han hecho unos estudios en aguas residuales de Barcelona congeladas que han dado positivo de 2019. Claro, es porque ese virus o bien podía estar circulando antes o porque es otro coronavirus, de los varios coronavirus que hay que pueden producir resfriados comunes. Por lo tanto, ¿qué porcentaje de fallos puede tener este test? Pues entre un 50, 47% y un 80%. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que de todos los casos que nos están diciendo que son positivos por PCR, al menos la mitad son falsos positivos. La doctora Natalia Perego Cancedo es una médica española de Pontevedra. Mirá lo que le está diciendo ella a su gobierno con respecto a estos test. Los rebrotes no son personas enfermas de COVID. Los rebrotes son personas que han realizado una prueba de detección del virus que provoca la enfermedad del COVID, o sea, SARS-CoV-2, y ha dado positivo. La prueba de la que hablamos es la prueba en cadena de reacción de polimerasa, la que conocemos como PCR. Pues bien, esa prueba da muchos falsos positivos. De una parte pequeña de la secuencia del genoma, o sea, de todo su material genético, lo que hace es amplificarlo, agrandando ese material para que pueda ser observado e identificado. Por tanto, es una prueba inespecífica. De esta prueba habla la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su documento científico elaborado el 9 de julio del 2020. Una revisión científica que tiene vigencia durante 2 años y que se titula Implicaciones para las precauciones en la prevención de infecciones. En este documento detalla que la prueba en cadena de reacción de polimerasa, PCR, no necesariamente indica virus competente, viable, con capacidad de transmitir y con capacidad de provocar infección que enferme a la persona. Frase importantísima. De aquí
aquí se deduce que la prueba en cadena de reacción de polimerasa, que en un inicio se utilizó para detectar precozmente los casos y así no confinar a toda la población según las recomendaciones de la OMS, al ser inespecífica, está dando muchos falsos positivos. O sea, personas que aparentemente tienen el virus, pero pueden no tenerlo. Que aparentemente están enfermos, pero no lo están. El Ministerio de Sanidad da diariamente casos confirmados de COVID-19. Pero esos casos confirmados no es confirmados de enfermedad. Es confirmado por una positividad en la prueba de cadena de reacción polimerasa. Una prueba que no es diagnóstica, o sea, no se utiliza y no sirve para diagnosticar la enfermedad de COVID-19. Ya lo declaró el premio Nobel que elaboró esta prueba. Premio Nobel en 1993, Karim Mullis. Por tanto, esta prueba provoca una alarma social y la decisión de medidas sanitarias, sociales y gubernamentales que no están justificadas. Por ello, el ministro alemán de Salud hace algunas semanas paró y suspendió la utilización de PCRs para la población. Sabía perfectamente que estos PCRs daban falsos positivos y tuvo que detener realmente la realización de estas pruebas para no crear una alarma social. En este momento, y a partir del 4 de agosto, en Alemania se elimina la utilización de mascarillas. El 24 de enero del 2020, la OMS elaboró un documento. Primeras ondas para la detección 2019 en nCoV, de aquella se llamaba así. En él se habla de la utilización del PCR como test de detección temprana. Vuelvo a repetir, temprana en un inicio de pandemia. Pero se concluyó que, a pesar que el virólogo Drosten así lo recalcó, que se podía utilizar para esa detección temprana, se concluyó que el PCR era sumamente inespecífico y no servía en absoluto como diagnóstico. En Alemania se desarrolló la investigación en heces de murciélagos, detectando prácticamente todos los virus de coronavirus asiáticos. El PCR los detectó a todos, por tanto se demostró que no servía para detectar diagnósticamente el SARS-CoV-2. Este estudio, el 24 de enero del 2020, de la OMS, por tanto, concluye que el resultado sugiere que se detectan todos los virus asiáticos, todos los coronavirus que provocan catarros, y que todas las muestras de PCR fueron positivas. El 9 de julio del 2020, en esta revisión científica de vigencia de 2 años de la OMS, por tanto, determina que el PCR simplemente detecta ARN y no virus infeccioso. La capacidad para determinar la duración de la infectividad del paciente es limitada, por tanto no sirve para saberlo. El diagnóstico de COVID hasta ahora ha dependido de la prueba en cadena de reacción de polimerasa, del PCR, pero que los resultados pueden ser positivos persistentemente sin indicar nunca infecciosidad. Algo importantísimo que concluye que el PCR no puede diagnosticar enfermedad por COVID. No se pueden etiquetar a las personas que dan PCR positivos como enfermos y en todo caso nunca se pueden considerar rebrotes de la propia epidemia cuando ya no existe clínicamente, según datos del Instituto Carlos III de Madrid. No se pueden considerar esos rebrotes como una reactivación de la epidemia. Nunca. No tiene ningún rigor científico y llamo a los políticos y al Instituto Sanitario que está avalando esto a nivel español, del Ministerio de Sanidad, que revise esta situación y estas medidas sociales, estas medidas sanitarias, que en ningún caso la OMS avala, ampara y no tiene ninguna evidencia científica. Gracias.
Bienvenidos a la emisión central de Cable Noticias, los saluda Laura Hernández. Ministro de Salud denunció que hay un cartel del COVID dedicado a pagar incentivos económicos por cada paciente que pasa por una unidad de cuidados intensivos, aunque él mismo había desestimado una denuncia en ese mismo sentido que había sido hecha por un senador de Cambio Radical. Hoy confirmó que por dinero sí se estaría dejando a pacientes en las UCI. Cambio de opinión. En días pasados el ministro de Salud Fernando Ruiz desmintió la denuncia del senador de Cambio Radical Abraham Jiménez, quien aseguró que en Valle del Cauca podría haber un supuesto cartel del COVID-19 dedicado a cobrar incentivos económicos por cada paciente que sea hospitalizado en unidades de cuidados intensivos. Si a un colombiano lo hospitalizan, el sistema de salud paga 10 millones, mientras que si entra a una UCI se pagan 30 millones. Como las clínicas están vacías, están buscando la forma más rápida de facturar y tener liquidez, y esa sería meter a los pacientes en la UCI. Yo no siento que haya un incentivo en este momento para que las clínicas hagan eso. En las últimas horas, durante una sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado, el ministro le terminó dando la razón al senador Jiménez. Llevan varios días esperando los cuerpos de sus familiares en el servicio médico legal, pero eso no es todo. Denuncian que además de la demora, en los certificados han atribuido la defunción al COVID en casos que no lo eran. No lo vamos a sacar porque no murió de esto, él murió de un infarto. Que venga a darse una vuelta para acá el ministro, que venga a darse una vuelta para ver cómo está la gente amontonada adentro, muerta de COVID, lo están pasando. Ayúdenlo, por favor, se lo suplico. Si uno tiene que respetar de que falleció la gente, si no somos animales, no somos bestias. Ahora me lo voy a sacar peor que un animal envuelto entero en nylon, sin poderlo vestir, sin nada. Lo encontraron en un canal muerto por unos golpes. Llevamos 7 días esperando y nos llamaron ayer que su causa de muerte fue que murió en un hospital por COVID, cuando todos sabemos de que no fue así. Desde el servicio médico. Lo que pasa en medio de la pandemia nunca faltan los vivales. Detuvieron a 12 médicos por presuntamente falsear actas de defunción de COVID-19 en la Ciudad de México. De acuerdo a la Fiscalía Capitalina, estos trabajadores alteraron al menos 800 documentos, al menos, ¿eh? En esta red estarían incluidos los llamados coyotes, que fungían como intermediarios entre funerarias y médicos. Autoridades indagan si una banda que opera en el Registro Civil de Arcos de Belén, pues estaría relacionada con estos lamentables hechos.